Amén, amén, buen día, ¿cómo están? Entramos un poco más tarde hoy, pero continuamos con nuestro devocional de nuestro ayuno. Hoy estamos entrando en el noveno día de nuestro ayuno y devocional, ¿verdad? Estamos entrando en nuestro noveno día y es bueno estar juntos, orando, ayunando. Si ustedes no comenzaron todavía, lo animo a estar orando, ¿verdad? Como siempre decimos, nuestro tema es 21 días siendo fortificados en la gracia, ¿verdad? Y en estos 21 días estamos orando, estamos compartiendo un devocional al respecto de la gracia. No todos los días, el sábado se nos complicó un poquito, o sea, estamos haciendo los vivos de lunes a viernes. El sábado vamos a estar grabando un video y subiéndolo a mi canal allí, Luis Brum. Y los domingos, la palabra del domingo sería el día del ayuno. Entonces lo incentivo a estar juntos, ¿verdad? Y hoy me gustaría estar compartiendo un poco al respecto allí algunos puntos importantes de la nueva alianza, ¿verdad? El nuevo pacto. Unos puntos importantes de lo que nosotros estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? De la gracia, de aquello que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces muchos cristianos, y me incluyo, ¿verdad? Que les gusta mucho leer el Antiguo Testamento. A mí me gustaba mucho leer las historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? El problema es que muchas veces las personas o los cristianos, ellos leen el Antiguo Testamento queriendo vivir como vivían los creyentes del Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Había una gran diferencia entre los hombres del Antiguo Testamento, había una gran diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Entre la vida de los hombres de Dios en el antiguo pacto con los hombres de Dios en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, nosotros dijimos, los hombres vivían bajo la ley y ellos tenían que hacer algo para agradar a Dios. Pero hoy en el nuevo pacto, ¿verdad? Cristo ya agradó a Dios, ¿verdad? Cristo tomó todo lo que nosotros necesitábamos para agradar a Dios, porque nunca, por la ley, nunca íbamos a conseguir agradar a Dios. Y por la ley, como decía la Biblia, y nosotros estuvimos hablando estos días, si fallásemos uno de los puntos de la ley, si fallásemos uno de los requisitos de la ley, ya éramos culpables del resto de la ley, ¿verdad? Y como consecuencia vendría la maldición sobre nuestras vidas. Entonces teníamos que cumplir todos los puntos de la ley para ser aceptados por Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros necesitamos ver y entender algunos puntos importantes, ¿verdad? De la antigua alianza y la nueva alianza, ¿verdad? Muchos dicen, no, a mí cómo me gustaría ser como aquellos grandes hombres de Dios, cómo me gustaría ser como David, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos, antes del ayuno, estábamos haciendo un devocional diario de los salmos, vamos a continuarlo después de que terminemos el ayuno, pero estamos meditando los salmos de David. David es un ejemplo. La palabra del domingo ministramos, dijimos, ¿verdad?, que David era alguien que tenía placer de hablar con Dios, amaba la presencia de Dios. Y David de cierta forma también es un tipo de Jesús en algunas áreas de su vida. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que nosotros no podemos relacionarnos con Dios como se relacionaban estos hombres del Antiguo Testamento? Si nosotros leemos los salmos, David tenía ya una noción, un destello de lo que sería la promesa de Dios cuando Cristo viniese, ¿verdad? David es uno de los pocos hombres en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que entendió la gracia. Uno de los pocos hombres en el Antiguo Testamento que aprendieron a relacionarse con Dios, ¿verdad?, como un padre con un hijo, a través de amar a Dios y no solamente a través de sacrificio. Pero a pesar de todo eso, ¿verdad?, David solamente contempló la promesa de Dios, ¿verdad?, que se cumplió en nosotros a través de Cristo, viniendo a la tierra, haciéndose hombre, muriendo en la cruz, cumpliendo todos los requisitos que nosotros debíamos cumplir y después
después de todo eso enviar al Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo hoy nosotros podamos tener acceso directo a Dios a través del sacrificio de la cruz. Eso eran cosas que solamente allí en el Antiguo Testamento, incluso allí David, ¿verdad? Simplemente tenían un destello, ¿verdad? Simplemente tenían una pequeña noción. Pero hoy en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, el nuevo pacto, ya esa promesa se cumplió. Hoy nosotros tenemos claridad de esa verdad, o por lo menos deberíamos tenerla, ¿verdad? Y es por eso estamos ministrando estos 21 días, para que las personas puedan entender cosas que ya le hemos dicho, están claras, pero a veces nosotros en la teoría lo sabemos, pero en la práctica nos cuesta muchas veces aplicar esos principios en la verdad. Por eso es que aquí estamos nosotros recalcándole, enseñándole, ¿verdad? Ministrando estos asuntos día tras día, repitiendo si es necesario, hasta que pueda quedar claro en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no queda claro, perdemos las promesas de Dios para nuestras vidas. Allí el primer punto entonces que me gustaría hablar contigo al respecto de esa promesa de Dios, ¿verdad? Sobre nuestra vida, o la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad? De la dispensación de la ley y la gracia. La diferencia, ¿verdad? Es que en el Antiguo Testamento Dios estaba airado con el pueblo de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por eso es que no podemos relacionarnos con Dios de acuerdo al Antiguo Pacto, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios fallaba, así como nosotros fallamos también. Pero si leemos toda la historia de Israel, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, fue un pueblo que pecó constantemente, fue un pueblo que fue atrás de ídolos, atrás de dioses extraños, ¿verdad? Fue un pueblo que se olvidaba constantemente de Dios y Dios lo tenía que llevar cautivo. Dios tenía que permitir que los enemigos lo oprimiesen, lo atacasen, lo venciesen, lo llevasen esclavos para otras naciones, porque el pueblo, dice la Biblia, que era de dura cerviz. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos un pueblo pecando y la ira de Dios descendiendo sobre ellos. Y ahí usted puede pensar, pero nosotros pecamos también. La ira de Dios también va a venir sobre nosotros, pero eso es un engaño. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ya cayó sobre Jesús en la cruz. La Biblia dice que allí en la cruz el Señor llevó todos nuestros pecados. La ira de Dios iba a caer sobre nosotros. La ira de Dios iba a caer sobre el hombre pecador y va a caer, ¿verdad? En algún momento la ira de Dios va a venir sobre aquel que es pecador, ¿verdad? Sobre aquel que no reconoce a Dios como Señor y Salvador. Sobre aquel, ¿verdad? Que todavía no tuvo un encuentro con Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros como cristianos, ¿verdad? Que experimentamos, que creemos, o sea, que creemos en la verdad del Calvario, tenemos una promesa, que la ira de Dios ya cayó allí sobre Jesús, ¿verdad? Esa es la buena nueva que todos los hombres necesitan oír en estos días, es que la ira de Dios ya cumplió, ¿verdad? O sea, la cruz del Calvario ya cumplió el requisito, ¿verdad? Que nosotros no podíamos cumplir, y la ira de Dios entonces cayó allí sobre Jesús. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, por la sangre de quien, de Jesús, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. O sea, hay otra versión que dice seremos salvados de la ira de Dios. Y esa es la idea de muchos cristianos, ¿verdad? El problema de muchos cristianos hoy en día que se relacionan con Dios, ¿verdad? De acuerdo al antiguo pacto, a la antigua alianza, viven con miedo, ¿verdad? Viven en depresión. ¿Por qué? Porque en verdad el cristiano, usted sabe que muchos cristianos entran en depresión. Muchos cristianos se enferman muchas veces mentalmente, psicológicamente. Muchos cristianos se desaniman, viven en angustia, viven en temor, inclusive llegan a entrar en depresión. Inclusive vemos historias de cristianos que se quitan la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendieron este principio. En verdad el temor del hombre y el temor inclusive de muchos cristianos no es el del diablo, ¿verdad? Ningún cristiano entra en depresión
porque tiene miedo al diablo. Porque la mayoría de los cristianos sabemos que el diablo ya fue vencido, ya es derrotado, que él no tiene poder contra nosotros. En verdad, el gran temor de la mayoría de las personas es la ira de Dios. ¿Verdad? Las personas, el diablo les hace creer que ellas no han hecho lo suficiente para merecer algo de Dios. El diablo le hace creer que por más que nosotros hagamos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el diablo, a veces tiene que ver con nosotros mismos, con aquellos que se relacionan con Dios de acuerdo a la ley. La ley era hacer para agradar a Dios, hacer para merecer, ¿verdad? Y como nosotros mismos nos observamos a nosotros, ¿verdad? Hacemos una introspectiva y nos damos cuenta que no cumplimos con los requisitos de Dios. Ahí que lo que sucede, viene el temor, viene el miedo. Dios me va a juzgar, Dios me va a condenar, ¿verdad? Va a caer un rayo, como yo bromeo a veces en las palabras, va a caer un rayo arriba mío y me va a matar porque fallé, pequé contra Dios. Entonces muchos cristianos viven con esa mentalidad, ¿verdad? Estoy pasando esta situación porque fallé, Dios me está castigando, esta es la cruz que yo tengo que cargar, esta es la consecuencia de los errores que yo cometí, ¿verdad? Pero la Biblia dice allí que a través de la sangre de Él fuimos salvados de la ira de Dios, del castigo de Dios. O sea, toda la ira de Dios que era para caer sobre nosotros, cayó allí en Jesús y fuimos libres de la condenación, ¿verdad? Fuimos libres de la ira de Dios. Fuimos, dice la Biblia entonces, salvados del castigo, de la ira de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ira de Dios, ¿verdad? Tal vez usted pensó en algún momento, podemos pensar, ¿por qué es que la ira de Dios no cayó sobre aquellos hombres que estaban azotando a Jesús antes de ser crucificado? ¿Por qué es que la ira de Dios, Dios podría haber enviado su ira, Dios podía haber castigado a aquellos hombres que clavaron los clavos en los pies y la mano de Jesús allí en la cruz? Dios podía haber enviado su ira sobre aquellos soldados romanos que lo aprisionaron, que lo azotaron a Jesús, que rasgaron la piel de su espalda con aquellos látigos. Dios podía haber enviado su ira en aquel momento, ¿verdad? Pero ¿por qué es que Dios no envió la ira de Él sobre aquellos soldados romanos, sobre aquellas personas que azotaron a Jesús, que escupieron a Jesús, que maltrataron a Jesús, que lo crucificaron? ¿Por qué es que Dios no envió su ira sobre aquellas personas? Tal vez usted se pueda haber preguntado, ¿verdad? En algún momento. Es porque la ira de Dios no podía caer sobre aquellos hombres. La ira de Dios necesitaba caer sobre Cristo. Y cuando la ira de Dios cayó sobre Cristo, que era la ofrenda, el sacrificio perfecto. Si usted ve en la antigua alianza, ¿verdad? Siempre que se ofrecía un sacrificio para Dios, normalmente una de las maneras que Dios comprobaba, o sea que Dios mostraba que Él aceptaba que el sacrificio era enviando fuego. Te ve muy común eso con Elías, ¿verdad? Dios enviaba fuego del cielo y ese fuego consumía aquel sacrificio, aquel animal o aquella ofrenda que era ofrecida para Dios. El fuego en la Biblia representa la ira de Dios, ¿verdad? El fuego en la Biblia representa tribulación, representa ira, representa prueba, ¿verdad? Cuando somos probados, la Biblia dice que somos pasados por el fuego. Entonces el fuego representa la ira. Cuando el fuego de Dios caía sobre el sacrificio en la antigua alianza, demostraba que la ira de Dios era derramada sobre aquel sacrificio, sobre aquel cordero, sobre aquel animal, para no caer sobre los pecadores, ¿verdad? Para no caer sobre aquellas personas que habían cometido pecado durante todo el año y que una vez al año traían una ofrenda para Dios allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allí en el Nuevo Testamento, esa ira de Dios cayó también sobre Jesús en la cruz. Y la Biblia dice que ahora a través de la sangre del Señor somos libres del castigo de Dios, somos libres de la ira de Dios. Pero muchos, ¿verdad? Muchos continúan viviendo con ese pensamiento, ¿verdad? Muchos aún se relacionan con Dios con miedo, con temor a que Dios pueda condenarlos, Dios pueda juzgarlos, ¿verdad? Pero entendemos a través de la palabra que la ira de Dios
ya cayó sobre Jesús en la cruz. Somos libres de la ira de Dios. Amén. Otro de los puntos también que necesitamos entender del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, con el Nuevo Pacto, ¿verdad? Que es el segundo punto, que en el Antiguo Testamento los sacrificios del pecado eran tipo una recordación o un recuerdo, ¿verdad? Eran un recuerdo del pecado. Nos hacían acordar de nuestros pecados. Todas las veces que ofrecíamos un sacrificio, mejor dicho, que se ofrecía un sacrificio, en el antiguo pacto, ¿verdad? Estábamos trayendo a la memoria los pecados, y los pecados eran simplemente cubiertos. Pero la Biblia dice que allí en la cruz del Calvario, Jesús hizo un solo sacrificio para perdón de todos los pecados, ¿verdad? En el Antiguo Testamento los sacrificios eran para recordar los pecados. En la cruz el sacrificio fue para perdonar de una vez por todas todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y mire lo que dice el Señor allí en Hebreos 8:12. Hebreos 8:12 dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios dice, en verdad, esta es una promesa, no recuerdo, me parece que era en Jeremías que estaba esta promesa, ¿verdad? Que aquí el autor de Hebreos simplemente la vuelve a repetir prácticamente, que literalmente como estaba escrita allí en el Antiguo Testamento. Y él dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, porque a veces las personas la escuchan y la interpretan de la manera de ellos, pero aquí es como si Dios sufriese una amnesia santa, o sea, Dios simplemente decidió olvidarse y no se acuerda más. Es lo que dice la palabra. Dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea, si Dios perdona nuestras iniquidades y si Dios no se acuerda nunca más de nuestros pecados, ¿por qué que usted permite que el diablo le recuerde todos los días sus pecados? Y eso le produce en usted depresión, eso le produce en usted desánimo, eso produce en usted una sensación de que nunca va a conseguir agradar a Dios y que no merece nada de parte de Dios. Entonces, no permita que el diablo le recuerde sus pecados, ni aún usted mismo. Viva una vida de cristianismo todos los días, recordando los pecados que usted ya se arrepintió, que usted ya pidió perdón, ¿verdad? Si se arrepintió, si pidió perdón, Dios dice que Él los perdonó y que ya se olvidó. Entonces, cuando esté pasando por una enfermedad, cuando esté pasando por una crisis, cuando esté pasando por una necesidad, cuando esté pasando por un problema, nunca piense que es Dios que lo está castigando. Nunca piense que es la ira de Dios que está cayendo sobre usted. Nunca piense que es consecuencia de los errores que usted cometió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios dice: yo los perdoné, yo perdoné sus pecados. Y usted dice: no, pero hay situaciones en nuestras vidas que estamos sembrando, o sea, que estamos cosechando los frutos de errores que cometimos. Claro, sí, hay pecados que cometemos que ellos van a traer consecuencias, y a veces esas consecuencias, ¿verdad?, son acarreadas por el resto de nuestras vidas. Puede suceder, ¿verdad? Hay pecados que a veces trajeron consecuencias, pero aún así nosotros creemos en la misericordia de Dios, que Dios puede escribir una nueva historia, que Dios puede escribir una nueva historia en su vida. Pero aquí estamos hablando del punto de vista de perdón. Dice la Biblia que Dios ya perdonó todos sus pecados, porque el problema de muchas personas no es simplemente las consecuencias del pecado. El problema de muchas personas, ¿verdad?, es ese sentimiento de condenación, ¿verdad?, ese sentimiento de culpa. Viven siempre debajo de condenación. Y dice la Biblia entonces que Dios ya perdonó, ¿verdad? Si Dios se olvidó de todas sus iniquidades, si Dios ya lo perdonó, ¿por qué que nosotros debemos recordar? Debemos condenarnos, ¿verdad? Debemos pensar que la ira de Dios está cayendo sobre nuestras vidas
por causa de eso. Otro de los puntos, el tercer punto también que es muy importante, ¿verdad? Que no sucedía en el antiguo pacto, es que en el antiguo pacto el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas simplemente por algunas razones específicas. El Espíritu Santo descendía sobre las personas en el Antiguo Testamento para cumplir una tarea específica. Enseguida que esa tarea se cumplía, ¿verdad? El Espíritu Santo no permanecía sobre las personas. Pero ¿qué es lo que sucede? En el nuevo pacto, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió para hacer morada en nosotros. Allí 1 Corintios 6:17 dice, pero que el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. El que se une al Señor se hace uno, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. O sea, nunca más vamos a separarnos del Señor. El Espíritu Santo, al contrario de lo que muchos cristianos piensan, ¿verdad? Hay muchos cristianos que piensan que peco y el Espíritu Santo sale. Me reconcilio con Dios y el Espíritu Santo vuelve. Peco, el Espíritu Santo sale. Me reconcilio con Dios y el Espíritu Santo vuelve a habitar en mí. La Biblia dice que Dios hace morada en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Y el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu, o sea, a través del Espíritu Santo de Dios. Y aquí la palabra unirse en el original es amalgama. Yo sé que tal vez algunos hermanos más antiguos pueden saber qué es amalgama. Amalgama se usaban mucho los dentistas en el Antiguo Testamento, en el pasado. Usaban mucho los dentistas amalgama, ¿para qué? Para hacer arreglo en los dientes, ¿verdad? Y amalgama es la unión. No sé cuántos conocen aquel Poxipol, ¿verdad? A pesar que el Poxipol es una marca, creo. Pero Poxipol es aquella masa que vienen dos masitas juntas, ¿verdad? Dos masitas juntas en un paquete. Usted saca aquellas masitas. Yo tengo un paquete hace años que el paquete, aquella masa no queda dura cuando está separada y cerrada allí en el envoltorio. Pero si usted saca todas aquellas dos masas, saca aquellas dos masas que vienen juntas, son dos masas separadas, diferentes, juntas una a la otra, pero separadas, ¿verdad? Usted saca aquella masa y la empieza a amasar y unirla una con la otra. Y después que pasa un rato, aquella masa endurece y queda como un metal, ¿verdad? Y una vez que se seca, queda dura. Hay gente que usa para tapar caños de aluminio, de cobre, o se usa para metal. Entonces queda duro como un metal aquel material, ¿verdad? Y una vez que se une, usted no lo puede separar más, ¿verdad? Amalgarse es como usted tomar harina, huevo, azúcar, colorante, vainilla, mezcla todo eso, hace una torta, ¿verdad? Y una vez que esa torta está hecha, usted no puede separar más los ingredientes de aquella torta. Usted no puede sacarle el huevo de aquella torta, el azúcar, el colorante. ¿Por qué? Porque se mezclaron, se amalgamaron, se hicieron uno. La Biblia dice que nosotros nos hicimos uno, porque el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. O sea, somos uno con Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Somos libres de todo juicio y toda condenación, porque Él nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Estamos unidos con Dios. Fuimos unidos con Él y nunca más nos separaremos de Dios. Jesús dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hay una promesa que Dios no te va a abandonar. Hay una promesa que Dios estará con nosotros todos los días. Por eso es que no podemos vivir más en temor, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿cómo Él puede derramar su ira sobre nosotros? Si Él habita en nosotros. Amén. Y por último, el cuarto punto, ¿verdad? El cuarto punto aquí también dice así, que tiene que ver con el tercero, ¿verdad? Que decíamos que en el Espíritu Santo habita con nosotros, y en el Antiguo Testamento
el Espíritu Santo descendía simplemente para cumplir un propósito específico. Pero el último punto, el cuarto la cuarta cosa es que el Espíritu Santo, que era lo que decíamos recién, no queda entrando y saliendo de nosotros. Muchos cristianos se usan allí el Salmo 51:11 como una declaración de ellos. Ellos dicen, Salmo 51:11, el salmista decía así: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Entonces, Salmo 51:11, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Esa es la oración de muchos cristianos hoy. Señor, por favor te pido, no me alejes de tu presencia, Señor. Por favor, Señor, no me quites tu Espíritu Santo. Hay una canción, no la voy a decir cuál es, ¿verdad? Pero hay una canción que inclusive a los hermanos les gusta. No la había citado, que los hermanos van a saber quién es y cuál música es, ¿verdad? Pero que una de las partes dice bueno, ahí voy a decir la canción, pero lo que da a entender es que el Espíritu Santo sale de la vida de las personas. Y la música dice que me pueda quedar solo, pero que el Señor no saque su Espíritu Santo de mí. O sea, que todo el mundo se vaya, pero que el Espíritu Santo no se vaya de mí, no me deje, no me abandone. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces muchas canciones, muchas letras de música son escritas justamente inspiradas en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Lo que decía el salmista: Señor, no me alejes de tu presencia, ni quites tu Espíritu Santo de mí. ¿Verdad? Pero la verdad del nuevo pacto es que el Señor habita en nosotros, que Él hace morada en nosotros. Por más que nosotros pequemos, nosotros fallemos, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros. Y ese debería ser nuestro temor como cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro temor? De no entristecer al Espíritu Santo, ¿verdad? De no constreñir al Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Cuando nosotros hacemos algo indebido, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo no sale de nosotros, ¿verdad? Y esa es la situación más seria. Es que Él, aun cuando nosotros pequemos, Él permanece en usted, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo grandioso de todo esto? Que Él está con nosotros. La Biblia dice, Jesús dice: yo me voy, pero no los dejaré solos. No los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, y Él los guiará a toda verdad. Él estará con ustedes, Él los guiará, les enseñará todas las verdades, todo esto que yo les he enseñado. Él los guiará a toda verdad, ¿verdad? ¿Y cuál es la verdad que el Espíritu Santo necesita guiarnos en estos días? Que Él nos está guiando, ¿verdad? Pero muchas veces somos nosotros que no queremos oír, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? Que fuimos justificados a través de Cristo por el precio del Calvario, que somos libres de toda condenación, ¿verdad? Que es el tema de nuestro ayuno, 21 días siendo fortificados en la gracia, amén. ¿Qué es la gracia? Entender que Él ya pagó todo por nosotros, que no hay ninguna condenación, que la ira de Dios no puede caer más sobre nosotros porque ya cayó sobre su Hijo allí en la cruz del Calvario, y que todo lo que pertenecía de Cristo nos pertenece a nosotros por la fe, ¿verdad? Una vida abundante, una vida que vale la pena vivirla, ¿verdad? Gozo, paz, alegría, prosperidad, abundancia, ¿verdad? Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros en estos días, amén. Que el Señor lo bendiga. Antes de finalizar, aquí vamos a hacer la declaración. A ver si lo tengo por aquí. Vamos a hacer la declaración y la lectura del versículo de hoy. Dice allí en Lucas 12, 29 al 31, dice así: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas.
Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Vamos a hacer la declaración del día aquí. Dice así: yo no preciso andar ansioso por ningún motivo. Si mi Padre cuida de los pajaritos y nunca le falta alimento y refugio, ¿cuánto más a mí, que fui adquirido por la sangre preciosa de Jesús? Soy precioso, objeto del amor de Dios, y Él se empeña en los detalles de cuidar de mí. Soy amado, y en ese amor puedo lanzar fuera toda la ansiedad. El Señor es fortaleza en el día de la angustia. Él conoce a aquellos que en Él se refugian. Hice del Altísimo mi morada, refugio y torre fuerte. En mi angustia yo clamo al Padre. Él se inclina, me escucha y me socorre. Creo que mi Padre está arriba de cualquier problema. Creo en su amor fortalecedor delante de las leves y momentáneas tribulaciones. Amén. Que el Señor lo bendiga. Tenga un día bendecido. Vamos a orar para finalizar. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Declaro que estos 21 días serán 21 días de gloria, 21 días de gracia, 21 días de favor, experimentando lo mejor de ti en sus vidas en el nombre de Jesús. Yo quiero declarar un día bendecido, un día lleno de gracia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos. Un gran abrazo. Pablo, Oscar, ¿verdad? Que pasen bien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta mañana. Bendiciones.